¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me están escuchando bien sin ningún problema? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Gracias. Bueno, vamos a empezar las clases del día de hoy. El día de hoy vamos a volver a trabajar el tema de historia universal. Vamos a ver hoy día lo que se conocen como las civilizaciones de Occidente. Puntualmente vamos a ver lo que llamamos en los libros de historia el caso de Roma y el caso de Grecia. ¿Ya? Dos de las más importantes civilizaciones que se desarrollaron en lo que hoy día es el continente europeo y que de alguna manera han sentado las bases de muchos de los elementos de la sociedad moderna. Si uno pasa revista a los grandes aportes, como se señala, del mundo griego y del mundo romano, podemos encontrar elementos como el caso de la democracia. La democracia como forma de gobierno es un invento de los griegos. Podemos encontrar, por ejemplo, la filosofía, que es una forma de pensamiento de tipo racional, lógica, acerca de los grandes problemas que preocupan en este caso a los seres humanos. Grecia también es la cuna de la llamada ciencia. Así como en el caso de Roma, nosotros podemos encontrar los orígenes del derecho. El derecho en buena medida, si no totalmente, pero en buena medida tiene sus raíces en el mundo romano. O también el tema de algunas técnicas de construcción o materiales de construcción que hasta el día de hoy se utilizan. Es el caso, por ejemplo, del cemento, una de las grandes innovaciones de los romanos, o los sistemas de plomería para el transporte de agua al interior de las ciudades, al interior de las viviendas. Bueno, vamos a ver ahora la historia de Roma y mencionaremos seguro varias de estas cosas durante el proceso de explicación. A ver, les voy aquí a compartir la diapositiva de esta semana. Ya. A ver, ustedes seguramente ya están observando la diapositiva. A ver, vamos a empezar entonces con el caso de Grecia. Vamos a ver entonces para cada uno de estas sociedades, vamos a ver los aspectos de carácter geográfico, las etapas históricas y finalmente vamos a ver pues el tema de lo que vienen a ser sus grandes aportes culturales y algunos aspectos vinculados a su religión, su cultura, sus ideas, su mundo intelectual y artístico. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del medio geográfico en el cual se desarrolló la civilización griega. A ver, lo que nosotros denominamos hoy día el mundo griego, y digo nosotros porque en realidad en la época a la cual hoy día vamos a hacer referencia, lo que llamamos el mundo griego en realidad no era una unidad política, en realidad fue un conjunto de ciudades que entre ellas tuvieron una serie de vínculos, fundamentalmente el origen, la religión, el tema de la raza, pero que tenían independencia política y económica. Y además, en buena parte de su historia, estuvieron siempre en permanente conflicto. Entonces, cuando hablamos del mundo griego, en realidad estamos hablando de una cuestión de unidad más en términos culturales, pero no así en términos de identidad política o de estabilidad política. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo importante. Pero bueno, vamos a ver lo que es el mundo griego desde el punto de vista geográfico. El centro histórico de lo que es el mundo griego fue la llamada península de los Balcanes. La península de los Balcanes, ustedes pueden ver aquí, es una de las tres penínsulas del continente europeo que dan hacia el mar Mediterráneo. Hay una península que no se observa aquí, pero que ustedes la pueden ver, que estaría mucho más hacia la parte izquierda de la diapositiva, que sería la península ibérica, donde está España. Luego tenemos aquí la famosa Bota, que es en este caso la península itálica. Y aquí, en la parte más oriental, se encuentra la península de los Balcanes. La península de los Balcanes actualmente está ocupada por un conjunto de países que son, por ejemplo, en Grecia, Croacia,
Serbia, Bosnia, entre otras naciones. Pero, más o menos en los 2 siglos antes de Cristo, esta zona estaría ocupada por un conjunto de pueblos que con el tiempo se denominaron los griegos. ¿Ya? Entonces, una primera idea es que el centro geográfico del mundo griego fue la península de los Balcanes, ubicada en la parte oriental del mar Mediterráneo. Aquí puntualmente. Ahora bien, la historia de los griegos es una historia compleja desde el punto de vista geográfico, porque los griegos a lo largo de su historia fueron ocupando diversos lugares. Por ejemplo, los primeros asentamientos vinculados a la historia griega están ubicados en esta isla, que es la isla de Creta. Aquí en la isla de Creta, una isla que está entre los Balcanes y Egipto, Egipto estaría aquí en la parte más hacia el sur, o en lo que sería para la diapositiva la parte de abajo, pero mucho más abajo, ahí se encontraba Egipto. Entonces, Creta era una gran isla que estaba ubicada entre, o está porque existe, está ubicada entre lo que viene a ser los Balcanes y la desembocadura del río Nilo en Egipto. Pero es en Creta donde podemos hallar los más antiguos poblamientos asociados a la historia de Grecia. Luego, como vamos a ver después, conforme fue pasando el tiempo, los griegos ocuparon aquí, la zona de la península de los Balcanes. Se ubicaron en diversos lugares. Con el tiempo, comenzaron a colonizar las costas del Asia Menor, toda esta zona que hoy día sería pues Turquía, Líbano, Siria, Palestina, y también colonizaron esta zona de las costas de Italia, lo que hoy día sería pues Tarento, Crotona, Sicilia, e incluso colonizaron regiones mucho más al interior, hacia el Mar Negro, lo que hoy día sería la parte de Grecia, de Turquía e incluso de lo que sería la zona de Ucrania, y también colonizaron las costas de Francia y también la península ibérica. ¿Ya? Por ejemplo, los griegos fundaron una colonia en España llamada Gades, que con el tiempo se convertiría en la ciudad de Cádiz, que todos ya ustedes saben, está ubicada en España actualmente. Entonces, vean ustedes cómo los griegos ocupan diversas zonas a lo largo de la historia. Sin embargo, la zona original en términos de que aquí estuvieron los más importantes asentamientos fue la zona de los Balcanes. Bueno, hecha esa explicación, podemos ahora plantear algunas cosas mucho más estructuradas. Primero, y repito, los griegos tuvieron su centro geográfico en la península de los Balcanes. La península de los Balcanes está ubicada en la parte oriental del mar Mediterráneo. Limita hacia la parte norte con un conjunto de montañas conocidas como Macedonia. Hacia la parte sur limita con el mar Mediterráneo. Hacia la parte este limita con el mar Egeo. Y hacia la parte oeste limita con el mar Jónico. A lo largo de su historia, los griegos ocuparon diversas zonas del Mediterráneo. En ese sentido, se habla de 4 grandes regiones. En primer lugar, lo que se conoce como la Grecia continental, es decir, toda esta zona de los Balcanes, la zona nuclear del mundo griego. Los Balcanes se caracterizan porque es una región montañosa, con valles bastante angostos, con una gran cantidad de costas, sobre todo escarpadas, es decir, costas en las cuales hay pocas playas, y lo que en realidad abunda son las regiones en las cuales las cadenas montañosas se proyectan prácticamente hasta el litoral. La otra región, desde el punto de vista geográfico e histórico de Grecia, es la llamada Grecia insular. La Grecia insular
es el conjunto de islas que se encuentran a lo largo del mar Egeo. Hay cerca de 300 islas, algunas pequeñas, otras más grandes, pero en esta zona también se ubicaron diversas polis griegas. La tercera zona es la llamada Grecia asiática, o también conocida como la Grecia jónica, que es la parte de la costa del continente asiático, las costas del Asia Menor, ya que en determinado momento de su historia los griegos establecieron colonias en esas regiones, como por ejemplo Mileto, Efeso, entre otras. Y luego tenemos la llamada Grecia Magna, que es en este caso el conjunto de colonias que los griegos establecieron en las costas de la península itálica y especialmente en la gran isla de Sicilia. Todo esto se conoce como la Grecia Magna o también llamada la Grecia lejana, ¿no? En el sentido que estaba lejos de sus polis de origen, ya que eran colonias. Ahora bien, una de las cosas muy importantes que hay que señalar es que por todas estas características geográficas, los griegos fueron fundamentalmente pueblos dedicados al comercio. El comercio fue la gran actividad económica de los griegos. Los griegos reemplazaron en determinado momento de la historia a los fenicios en el papel de ser los comerciantes en el continente europeo, asiático y africano. Lo que los fenicios habían hecho durante casi 1500 años, desde ciudades como Biblos, Tirón y Sidón, fue comerciar mercancías, trigo, metales a lo largo del Mediterráneo. Pero aproximadamente desde el año 700 a.C., los griegos asumieron ese rol. Y ciudades como Atenas se convirtieron en las potencias marítimas de la época. Pero todo eso, todo ese esplendor comercial de los griegos, dependió fundamentalmente de su ubicación geográfica. La ubicación de las ciudades griegas era estratégica, ya que estaban en el centro de, por ejemplo, lo que era aquí, o sea, en el centro de las rutas que iban desde Egipto, desde lo que después sería Italia, y, o sea, lo que sería Roma en determinados momentos, y las ciudades de las costas del Asia Menor que le daban acceso a pueblos como, por ejemplo, los persas. En ese sentido, la ubicación geográfica del mundo griego facilitó su prosperidad económica en determinado momento de su historia. Eso entonces hay que tomar en cuenta para entender la trascendencia de las polis griegas. Al final vamos a volver sobre el tema de los aportes. Vamos al tema de los periodos históricos. La historia de los griegos es una historia que se remonta aproximadamente hasta el año 2500 a.C. y termina en el siglo II a.C., cuando las polis griegas son conquistadas por los romanos y toda la zona de Grecia se convierte en una provincia del Imperio Romano. Ahora bien, vamos a empezar a explicar estas etapas de la historia. Las etapas de la historia de Grecia son 5, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. El llamado periodo cretense minoico, el llamado periodo cretense micénico, la etapa oscura, la etapa arcaica, la etapa clásica, e incluso hay una sexta etapa que se conoce como la época helenística, que no está colocada aquí en la práctica, en esta diapositiva, pero lo vamos a ver después en otras diapositivas. Son entonces esas 6 las etapas históricas del mundo griego. Ahora bien, los especialistas han dividido a su vez estas 2 etapas, o perdón, estas 6 etapas en 2 grandes periodos. Lo que se conoce como el periodo de las civilizaciones prehelénicas y lo que se conoce como el periodo de las civilizaciones helénicas. Esta división tiene que ver con el hecho de que
las civilizaciones prehelénicas es una etapa en la cual el mundo griego estuvo integrado por pueblos conocidos como los pelasgos y también por otros pueblos que fueron los aqueos. Tanto pelasgos como aqueos fueron pueblos provenientes de las costas del Asia. En cambio, la llamada etapa de las civilizaciones helénicas estuvo compuesta por pueblos que llegaron desde la zona indoeuropea. Eran pueblos de origen ario. E históricamente, los griegos de la época clásica, es decir, los griegos de la época de Aristóteles, Platón, Pericles y otros, en realidad sentían mayor identidad con sus predecesores de la época oscura, es decir, con las grandes invasiones de los pueblos de origen indoeuropeo. Tenían referencias acerca de la existencia de etapas anteriores a través de los mitos y las leyendas, pero estas de alguna manera habían sido idealizadas. Los griegos de la época clásica no hacían estas divisiones. Para ellos su historia era una historia que se remontaba hacia un pasado muy remoto, que hoy día nosotros asociamos a la época cretense, y ellos pensaban que había toda una unidad en términos culturales, étnicos, religiosos y políticos. Pero nosotros sabemos hoy día, a partir de la historia y de la arqueología, que eso no es así, que en realidad las dos primeras etapas de la historia griega es una etapa que está asociada a procesos que provienen fundamentalmente de las costas del continente asiático y que tienen que ver con pueblos que tienen una naturaleza algo diferente con relación a aquellos pueblos que van a aparecer durante el periodo oscuro. ¿Ya? Pero bueno, sirva esa explicación fundamentalmente para entender por qué se divide en prehelénico y helénico. Lo que aquí nos interesa sobremanera es explicar cada una de estas etapas y sobre todo tener claro lo que ocurre en cada una de esas etapas. Por supuesto, de manera general. Vamos entonces a la explicación del caso. Los primeros pueblos asociados a la historia griega están fechados alrededor del año 2500 en la isla de Creta. En esta isla es donde se han hallado los primeros restos de carácter arqueológicos vinculados a la historia de los griegos. Eso se conoce como el pueblo minoico. Los minoicos son los primeros habitantes vinculados a la historia de Grecia. Estos minoicos son de origen asiático. Corresponden a un pueblo conocido como los pueblos pelasgos. Ahora bien, cuando ustedes escuchan asiático, no vayan a pensar pues en pueblos de raza amarilla. En realidad los pueblos de origen asiático son pueblos también de raza blanca, porque estamos hablando de pueblos que provienen de las costas del Asia Menor, de un grupo de raza blanca que en determinado momento se dividió en tres grandes, digamos, tipos, uno de los cuales eran los pelasgos, los otros eran los íberos y los otros eran los etruscos. Fueron los pelasgos los cuales de algún lugar de las costas del Asia Menor migraron hacia el Mediterráneo y más o menos hacia el año 2500 a.C. se establecieron en la isla de Creta. Y a lo largo de 1000 años, los pelasgos desarrollaron una civilización compleja con un gran dominio del mar que se convirtió en determinado momento, especialmente entre el año 2000 y el año 1500, en la gran potencia comercial de todo el Mediterráneo oriental. Ciudades probablemente establecidas en la costa, de las cuales en realidad han quedado pocos restos arqueológicos, nos han quedado fundamentalmente sus palacios, nos han quedado restos de lo que probablemente fueron sus almacenes, sus puertos, palacios como los de Nosos, Faestos, Agia, Triada,
son algunos de los cuales hoy día todavía se pueden observar. Debido a que en esta época eran aquellos que tenían el control de los barcos, de las rutas marítimas, de los almacenes de trigo, que eran básicamente gente dedicada justamente al comercio marítimo, es que en esta época se habla de una talasocracia. Es decir, el término talasocracia significa sociedad en la cual el poder está en manos de los comerciantes marítimos. Esta época fue una época de mucha prosperidad. Es una época en la cual incluso se ha hallado ya una forma de escritura que se conoce como la escritura lineal A. Es una escritura de la cual se han hallado pues una gran cantidad de tablillas con inscripciones, pero que sin embargo no ha podido ser descifrada. Ahora bien, se sabe que más o menos hacia el año 1500 a.C., toda Creta va a ser invadida. Va a ser invadida por un pueblo proveniente desde el continente europeo. Un pueblo que atravesó toda la zona que sería la Europa Oriental, es decir, la zona de lo que sería hoy día Bulgaria, Hungría, penetró en los Balcanes, atravesó toda esa región que hoy día forma propiamente Grecia, empezando por la zona de Macedonia, fundaron algunas pequeñas ciudades en los Balcanes, como por ejemplo la ciudad de Tirinto, pero luego se abalanzaron sobre Creta. Obviamente estaban incentivados por el esplendor comercial de Creta. Invadieron Creta y sometieron a los pelasgos. Estos invasores eran pueblos de origen indoeuropeo, que hoy día nosotros conocemos con el nombre de aqueos. Estos aqueos entonces invadieron Creta, sometieron a los pelasgos y fundaron una ciudad llamada Micenas. Y ese proceso de invasión dio origen a una etapa que se conoce como la etapa cretense micénica. Una etapa también de prosperidad, pero ya no de prosperidad solamente comercial, sino de prosperidad también vinculada a algunas guerras importantes que los pueblos de, en este caso Creta, y ahora sí ya los Balcanes, desarrollaron contra algunos pueblos del continente asiático. La más importante de esas guerras fue la guerra de Troya. La guerra de Troya probablemente ocurrió alrededor del siglo XIII, es decir, estamos hablando de los años 1250, 1270 antes de Cristo. Y fue una guerra que enfrentó a los que en ese momento estaban establecidos en Grecia, que eran los aqueos, contra un pueblo ubicado en las costas del Asia Menor. Un pueblo ubicado en las costas de lo que hoy día sería Turquía, que era en este caso los troyanos. Bueno, esa guerra, al parecer, fue una guerra motivada por el deseo de controlar las rutas comerciales que daban acceso al Mar Negro. Troya controlaba esas rutas, los griegos deseaban acceder al control de esas rutas. Producto de esa incompatibilidad es que se desarrolla la guerra de Troya. Una guerra que, como sabemos, la ganaron los griegos, pero cuyos detalles desconocemos. Lo único que sabemos es el recuerdo mítico, legendario, que se transmitiría a través de generaciones y que llegó en determinado momento de la historia de los griegos a convertirse en los dos más importantes cantos épicos de la historia de esta sociedad, que es en este caso la Ilíada y la Odisea. Pero la guerra como tal sí ocurrió. Ocurrió, repito, en el siglo XIII. Y fue un enfrentamiento debido a intereses de carácter comercial, intereses de carácter económico. Ahora, de esta época también se conoce una forma de escritura, que se conoce como la escritura, en este caso lineal B, que es una escritura que sí ha podido ser descifrada.
Su antecesora, que es la escritura lineal A, que corresponde al periodo cretense minoico, en cambio, continúa siendo un misterio. La prosperidad de Micenas duró aproximadamente unos 350 años. Alrededor del siglo XII, de mediados del siglo XII, el mundo griego va a ser azotado por una nueva invasión. Una invasión de pueblos que van a seguir exactamente la ruta que anteriormente los aqueos habían seguido, que provenían en realidad del mismo lugar que provenían los aqueos. Eran pueblos que provenían de la zona entre lo que hoy día serían los límites del Asia y Europa. Estos pueblos de origen indoeuropeo penetraron en los Balcanes provistos de una tecnología que era inmensamente superior a la tecnología que tenían en esos momentos los aqueos. Los aqueos eran fundamentalmente una sociedad de bronce. Sus armas eran de bronce, tal como están descritas tanto en los cantos de la Ilíada como de la Odisea. Pero los pueblos indoeuropeos que llegaron en el siglo XII venían provistos de armas de hierro. Por lo tanto, les fue relativamente fácil imponerse sobre los aqueos. Estos pueblos eran diversas tribus. Estaban los dorios, los jonios, los eolios, los colios. Sometieron a los aqueos y se establecieron en diversos lugares de los Balcanes. Y comenzaron a dar origen a un conjunto de pequeños asentamientos que con el tiempo se convertirían en ciudades como Beocia, Tebas, Atenas, Esparta, entre otras. Pero este proceso de invasión, este proceso de imposición de los pueblos indoeuropeos sobre los pueblos aqueos, dio origen a una nueva etapa conocida como el periodo oscuro. El periodo oscuro, como ustedes pueden ver en la cronología, abarca desde el siglo XII hasta la finalización del siglo IX. ¿Por qué se llama oscuro? Porque esta época es una época en la cual hay mucha inestabilidad política al interior de los Balcanes. La invasión de los pueblos indoeuropeos generó todo un periodo de grandes conflictos internos al interior del mundo griego. Pero además significó la decadencia económica y comercial de los griegos. Los griegos entraron en una fase de crisis, perdieron el control de las rutas comerciales que desde Creta hasta ese momento habían tenido. Ya no eran los grandes intermediarios en la distribución del trigo egipcio hacia diversos lugares del Mediterráneo. Ya no exportaban las valiosas mercancías del cercano oriente hacia Egipto o hacia la península itálica. Ya no transportaban estaño y cobre, importantes minerales desde Creta hacia las costas del Asia Menor. Todo ese comercio había quedado en manos de un pueblo que había surgido a partir de una colonia fenicia. Estamos hablando de Cartago. Es decir, aproximadamente desde el siglo XII, XI antes de Cristo, junto a la decadencia comercial de los griegos, se inicia el apogeo comercial de los cartagineses. Entonces, esta etapa es oscura por eso, porque es una etapa en la cual las bases de lo que hasta ese momento había sido la economía griega se pierden. Y el mundo griego queda como envuelto en su propia historia de conflictos durante varios siglos. Es una época de estancamiento económico, político y seguramente cultural. Pero esto no duró por siempre. Ya hacia el siglo VIII, es decir, el año 800,
el año 799, 798, 797 y así, la historia de los griegos comienza a cambiar. Comienza a cambiar seguramente porque hay una conjunción de razones. Probablemente buena parte de las élites guerreras de la etapa anterior prácticamente se habían aniquilado y eso generó una cierta estabilidad política a lo largo de varias décadas que gradualmente comenzó a perfilar algunas otras características al interior del mundo griego. Lo cierto es que ese periodo que va desde el siglo VIII hasta el siglo V antes de Cristo se conoce con el nombre del periodo arcaico. En el periodo arcaico ocurren dos hechos sumamente importantes. El primero de ellos es el surgimiento de una nueva forma de organización política que se conoce como la polis. Es decir, aparece la polis. ¿Qué es la polis? La polis es un emplazamiento urbano, es decir, es una ciudad que tiene sus propias características, porque en toda polis existe un espacio para las viviendas de los habitantes, existe un templo y existe sobre todo un ágora, que es un espacio en el cual la gente se reúne para debatir, para conversar, para tratar asuntos comunes. Pero una polis es polis sobre todo porque tiene independencia política y económica. Generalmente las polis económicamente son autosuficientes porque tienen grandes campos de cultivo en los cuales se generan los alimentos que pueden mantener a la población o tienen, por ejemplo, el control de un puerto desde el cual pueden participar del comercio y generar rentas y ganancias que les permiten, en este caso, también independencia política. Es decir, la polis siempre tiene independencia económica y esa independencia económica le da a su vez independencia política, porque tiene sus propias formas de gobierno, que no tienen nada que ver con las formas de gobierno de otras polis. Por lo tanto, lo que había ocurrido en el mundo griego es que en buena medida las características geográficas de los Balcanes, estamos hablando de una zona formada por una gran cantidad de valles angostos, pequeños, es decir, los Balcanes tenían, o tiene, perdón, valles que son casi, digamos, como cajas, con una sola, con dos puertas, ¿no? Una de entrada y una de salida, donde en realidad quien estaba ubicado dentro del valle, en este caso era una polis, podía defenderse, pero mantenerse sin necesidad de salir, porque dentro del valle tenía todo lo necesario para subsistir. Entonces, esas características geográficas eran la razón por la cual las polis tenían autoeficiencia económica. Pero esa autoeficiencia económica era lo que le daba a su vez independencia política. Esto había ocurrido en los Balcanes y es algo que no había ocurrido, por ejemplo, en la zona de Mesopotamia, donde debido a las características del terreno, en determinado momento de la historia, fue relativamente fácil que un pueblo conquistara a otro. Pero en el caso de Grecia, eso siempre fue más difícil. Por lo tanto, eso es lo que fomentó la independencia política y económica, que es lo que define a una polis griega. Por lo tanto, en el mundo griego surgieron una gran cantidad de polis. Esparta, Atenas, Tebas, Corinto, Megara, Platea, Delfos, entre otros. Sin embargo, los griegos también se sentían parte de una misma cultura. Es decir, los habitantes de las polis, si bien eran independientes económica y políticamente, se sentían parte de una cultura. ¿Por qué?
porque hablaban la misma lengua, que eran diversos dialectos de lo que hoy día nosotros conocemos como el griego antiguo. Dialectos que se conocían como el dorio, el jonio, el eolio, el colio, etc. En segundo lugar, porque todos ellos provenían del mismo grupo étnico. Todos ellos eran descendientes de los invasores indoeuropeos que llegaron a los Balcanes en el siglo XII. En tercer lugar, porque tenían la misma religión. Todos creían en los mismos dioses. Zeus, Olimpo, digamos, Palas Atenea, eran sus principales divinidades. Y en cuarto lugar, porque todos participaban de las mismas festividades en honor a sus dioses, las palatenaicas, en honor a la diosa Palas Ateneas, las dionisiacas, en honor en este caso a Dionisio, el dios de la alegría, de la bebida, o las famosas olimpiadas, que eran en este caso reuniones en las cuales se hacían demostraciones de fortaleza y agilidad física. Pero la participación en estas festividades de los habitantes y representantes de las diversas polis fueron espacios en los cuales se reforzaron periódicamente los vínculos culturales entre los mundos, entre las polis griegas. Entonces, vemos cómo, si bien durante el periodo arcaico aparecen las polis, y que las polis se definen por su independencia económica y política, sin embargo, también sabemos que esas polis llegaron a tener cierta identidad en términos culturales. ¿Qué más ocurre durante este periodo? Este periodo es un periodo en el cual se dan grandes procesos migratorios. Es una etapa en la cual encontramos los inicios de la expansión de los griegos, especialmente a las costas de la península itálica. Los griegos comienzan a fundar una serie de colonias, perdón, en las costas de lo que hoy día sería Italia. Las colonias de Tarento, Siracusa, son colonias que se forman sobre todo para aprovechar esas rutas comerciales o para explotar algún tipo de mineral o también para aprovechar los campos de cultivo. Los griegos entonces están en pleno proceso de expansión a lo largo del mar Mediterráneo a través de colonias que cumplen sobre todo funciones económicas. Y hacia el siglo V entramos en otra etapa, que se conoce como el periodo clásico. El periodo clásico es la época más conocida de la historia griega. Casi siempre nosotros cuando estudiamos Grecia, lo primero que recordamos son los acontecimientos del periodo clásico. ¿Qué es lo que ocurre en el periodo clásico? Primero, es la etapa en la cual se desarrolla el esplendor y la hegemonía de dos polis. De todas las polis griegas, hay dos que van a destacar durante esta época. Estamos hablando de Atenas y Esparta. En segundo lugar, en este momento ocurre la guerra médicas. Las guerras médicas son los grandes enfrentamientos entre los griegos y los persas. Una guerra que se va a decidir en favor de los griegos. Es el gran enfrentamiento de esta época. De esta época también data la hegemonía total de Atenas sobre todo el mundo griego. Es lo que se conoce como el siglo de Pericles. En realidad no fue un siglo, solamente duró más o menos unos 20 años. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, es la época de uno de los grandes conflictos al interior del mundo griego, que se conoce como las guerras del Peloponeso. Las guerras que enfrentaron, por un lado, a Esparta y un conjunto de polis, y por otro lado, a Atenas y otro grupo de polis. Y finalmente, esta época también es la época en la cual podemos ubicar, un poco antes, un poco después,
o en este mismo periodo, algunos de los más grandes avances en el conocimiento y en las artes del mundo griego. Es la época en la cual se inventa la filosofía, la astronomía, la historia, el drama, la comedia, etcétera, etcétera. Por eso se llama periodo clásico, porque de alguna manera los grandes aportes que han nutrido la civilización occidental y que tienen sus orígenes en el mundo griego se consolidan justamente durante el periodo clásico. Y luego tenemos otro periodo. Vamos a pasar un poco la diapositiva para que ustedes vean qué es este periodo. Este periodo, que es el periodo helenístico. Es la última etapa de la historia griega. Esta es una etapa que se desarrolla entre el siglo IV y el siglo II. Y es una etapa en la cual ocurren fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la formación del imperio macedónico y el proceso de expansión de ese imperio a través de todos los Balcanes, a través del norte del África, a través del cercano Oriente, prácticamente hasta la India. Y en segundo lugar, se da un proceso de difusión de la cultura y la religión griega, que además asimila elementos de las culturas orientales. Eso se conoce como el proceso de helenización. Hasta que finalmente, en el año 146 a.C., los griegos son conquistados por los romanos, con lo cual termina de alguna manera la historia griega como pueblo independiente. Esas son entonces las etapas de la historia del mundo griego. Dicho eso, entonces vamos a ver ahora algunos aspectos de la historia griega, especialmente aquellos aspectos que tienen que ver con la historia de la etapa clásica. Y vamos a empezar justamente con el tema de Esparta. Esparta. Bueno, Esparta fue una polis ubicada en un valle conocido como el Valle de Laconia, a orillas de un río conocido como el río Eurotas, y todo esto ubicada en la península de los Balcanes, en una península además concreta, específica, pequeña, conocida como la península del Peloponeso. Los espartanos fueron indoeuropeos que llegaron justamente a esa zona hacia el siglo XII, se establecieron, sometieron a los aqueos que ya poblaban esa zona y establecieron una sociedad que fundamentalmente se asentó en primer lugar sobre la agricultura, que estaba en manos de los aqueos que prácticamente habían sido esclavizados, pero rápidamente descubrieron que en ese valle había algo que tenía mucho valor, que eran minas de hierro. Esas minas de hierro serían explotadas durante varios siglos y serían uno de los fundamentos de Esparta, porque Esparta pudo disponer de una fuente inagotable de materia prima para construir armas, algo que otros pueblos no tenían, algo que otros pueblos tenían que obtener mediante el comercio. Pero la segunda razón de la grandeza de Esparta estuvo asociada a su educación, una educación en la cual los niños varones, desde los 6 años, eran tomados por el control del Estado para formarlos en las artes militares. Bueno, vean entonces el origen de Esparta. Entonces, esta característica de Esparta asociado a la vida militar, a la expansión, a la guerra, tiene que ver con condiciones previas, que es su ubicación geográfica y la disponibilidad de materia prima, puntualmente hierro, para la fabricación de armas. ¿Cómo estaba organizado socialmente Esparta? Bueno, en Esparta había un grupo pequeño, que estaba formado por los llamados homoi. Los homoi eran varones de origen dorio, hombres libres, con derechos políticos, sobre todo con el derecho para ocupar cargos en el gobierno.
Estos eran los que eran educados desde los 6 hasta los 30 años por parte del Estado, periodo en el cual debían cumplir actividades vinculadas a la guerra, luego de lo cual de alguna forma se licenciaban y podían cumplir actividades vinculadas a la política. También estaban los periecos. Los periecos eran extranjeros, podían ser beocios, tebanos, atenienses, que radicaban en Esparta y se dedicaban a un conjunto de actividades necesarias para la vida, pero que los homoi no estaban dispuestos a realizar, como por ejemplo el comercio, la artesanía, el transporte, la organización de los esclavos para la explotación de las minas, todas esas actividades que estaban vinculadas a los negocios o algún tipo de destreza o esfuerzo físico y manual, era algo que los homoi consideraban indigno y que por lo tanto quedaba en manos de extranjeros. Extranjeros que eran libres, pero que no tenían derechos políticos en Esparta. Eran conocidos como los periecos. Y en tercer lugar estaban aquellas personas que habían sido sometidas durante la época de la llegada de los dorios a Esparta. Eran los aqueos. Los aqueos que habían habitado la zona de Esparta antes de la llegada de los dorios habían sido derrotados y habían sido convertidos en esclavos. Y en la medida que la esclavitud se transmitía de padres a hijos, los esclavos eran un grupo que se reproducía permanentemente, transmitía la condición de esclavitud y por lo tanto Esparta tenía una masa de personas dedicadas permanentemente a las tareas más duras de la sociedad, porque los esclavos estaban dedicados básicamente a las labores agrícolas y en segundo lugar a la explotación de las minas de hierro. Había una desproporción entre la población de homoi y la población de, en este caso, ilotas. Los ilotas eran los esclavos. Si bien no se tienen cálculos exactos, algunas estimaciones señalan que en Esparta, en el momento de mayor apogeo, más o menos vivían unas 20.000 personas. Pero de esas 20.000 personas, aproximadamente entre 5.000 y 7.000 eran espartanos, es decir, eran homoi. El resto eran ilotas. Estamos hablando solamente de los hombres, por si acaso. Fuera de esto quedan las mujeres y los niños. Entonces, había más o menos como 2 veces más de ilotas que homoi, sin contar tampoco a los periecos. Esta desproporción de las cantidades de homoi y de periecos fue una de las razones por las cuales los homoi permanentemente realizaban incursiones en los lugares en los cuales vivían los ilotas para asesinarlos de forma masiva. Estos asesinatos colectivos además formaban parte de la formación militar de los homoi, para probar su valor, para probar también sus agallas en situaciones en las cuales tenían muchas veces que asesinar a gente indefensa. ¿Cómo estaban organizados políticamente? Políticamente los espartanos estaban organizados a partir de varias instituciones de gobierno. Por un lado estaba la llamada diarquía. La diarquía era el cogobierno de 2 reyes. Un rey, que era en este caso un basileus, que cumplía funciones religiosas, y otro rey, que era llamado simplemente rey, que cumplía funciones militares. Es decir, habían 2 reyes. Pero estos 2 reyes eran reyes electos. Es decir, la oligarquía, en este caso, espartana, o para decirlo mejor, los homoi espartanos, elegían
a sus reyes. Pero una vez que estos reyes eran electos, gobernaban hasta la muerte. No podían ser destituidos. Pero una vez muerto, no es que transmitían el derecho de gobernar a sus descendientes, sino que la oligarquía espartana tenía que volver a elegir otro monarca, u otros monarcas, porque eran dos. Luego habían dos asambleas de debate, una era la Gerusia y la otra era la Pela. La Gerusia era la asamblea de hombres mayores, mientras que la Pela era una pequeña asamblea de debate de aquellos que eran, en este caso, mayores de 30 años, pero menores de 60. Estos, tanto la Gerusia como la Pela, tenían funciones específicas. La Pela, por ejemplo, aprobaba las leyes, era la última instancia para aprobar las leyes, mientras la Gerusia proponía leyes, pero también podía modificarlas, ¿no? Y luego había una instancia conocida como los éforos. Los éforos eran magistrados que sobre todo se encargaban de fiscalizar la tarea de los reyes. Era como una especie de control político a las funciones que cumplían los reyes. Entonces, si ustedes ven el sistema político espartano, era un sistema político de alguna manera que tenía diversas instancias de gobierno, de peso y contrapeso, pero que a su vez estaba cerrado, porque en realidad solamente podían participar de él los homoi, no así todos los pobladores de Esparta. En ese sentido, entonces, era un sistema exclusivo, pero que tampoco era despótico, porque a pesar que existían reyes, sin embargo, su poder tenía límites. Por un lado estaba el límite que le colocaban permanentemente los céforos a través de advertencias cuando burlaban la ley, y por otro lado también el límite de que una vez que fallecían, se tenía que elegir a nuevos reyes. No podían transmitir en este caso el poder a sus descendientes. La otra polis que tenemos más importante de la época clásica es Atenas. Atenas fue una polis que surgió a partir de la invasión de los jonios sobre un valle de los Balcanes conocido como el Valle del Ática. A diferencia de Esparta, Atenas fue una polis que se ubicó en las costas, o muy cerca de las costas, muy cerca de las costas del mar Egeo. Atenas tuvo muy cerca de la ciudad un puerto conocido como el Pireo, un puerto que en determinado momento, especialmente en el siglo V, llegaría a convertirse en el puerto más próspero del Mediterráneo oriental. En su momento de mayor gloria, Atenas llegó a tener 1000 tirremes, es decir, 1000 barcos dedicados al transporte de todo tipo de mercancías. Por eso que en el caso de Atenas se habla de que su poder económico, su fundamento económico estuvo en el comercio marítimo. Socialmente, Atenas estuvo formada por tres grandes grupos, los llamados atenienses o ciudadanos, que eran aquellos hombres que eran libres, de origen jonio y que tenían plenos derechos políticos. Luego estaban los metecos, que eran extranjeros que radicaban en Atenas y se dedicaban a múltiples tareas. Podían tener incluso grandes patrimonios, pero no tenían derechos políticos de ningún tipo. Finalmente estaban los esclavos, que eran personas que no habían podido pagar sus deudas, eran vendidos en los mercados de esclavos, pero hay que tener en cuenta que tanto en Esparta como en Atenas, si bien existió esclavitud, la esclavitud no llegó a tener pues la cantidad o la escala que llegaría a tener posteriormente en el caso de Roma. Políticamente, Atenas se organizó a través de un sistema en el cual no existían reyes. En realidad, el poder ejecutivo estaba en manos de un conjunto de magistrados que eran conocidos como ministros o arcontes, cuya cantidad fue variando a lo largo del tiempo. En sus orígenes fueron 5, en determinados momentos fueron 9,
varió, digamos, alrededor de esas cifras. Cada arconte se dedicaba a una tarea específica. Había un arconte dedicado a las tareas religiosas, un arconte dedicado a la economía, un arconte dedicado a la guerra, y así por el estilo. Y luego estaban las asambleas. Por un lado estaba la bule y por otro lado estaba la eclesia, ¿no? La bule era la asamblea de hombres de mayor experiencia, la eclesia era de aquellas personas que eran, en este caso, habían cumplido recién los 30 años. Ahora bien, también en el caso de Atenas existía una instancia de jueces, pero que no estaba dedicado al control de los arcontes, sino estaba dedicado a la administración de justicia hacia la población. Era conocido como el Tribunal de Eliastas, jueces que administraban justicia en materias comerciales, penales y civiles. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de los griegos ocurrió justamente en la época clásica, en el siglo V. Es lo que nosotros llamamos las guerras médicas, entre el año 492 y el año 449. Las guerras médicas fue un enfrentamiento entre las diversas ciudades griegas que se unieron para ese conflicto frente al imperio persa. El origen de las guerras médicas está asociado al expansionismo de los persas. Los persas durante el siglo V deseaban controlar todo el Mediterráneo oriental, que en esos momentos estaba en manos de los griegos. Es decir, el deseo por el control económico comercial del Mediterráneo oriental fue la principal razón de las guerras médicas. Las guerras médicas empezaron cuando, a fines del siglo VI, más o menos alrededor del año 520 a.C., los persas llegaron y sometieron a todos los pueblos que estaban en las costas del Asia Menor. Varios de esos pueblos eran colonias griegas, como es el caso de la colonia de Mileto, que era una colonia de origen ateniense. Ahora bien, eso ocurrió más o menos hacia el año 520. Pero el año 509, esas colonias que no estaban contentas con el dominio de los persas, se rebelaron contra el poder persa. Los persas, luego de una larga lucha, lograron someter la rebelión. Y luego de una investigación acerca de los orígenes y las razones de esa revuelta, llegaron a la conclusión de que la rebelión de Mileto fue una rebelión instigada y financiada por Atenas. Por lo tanto, los griegos habían estado detrás de la revuelta de las colonias. En ese sentido, como una consecuencia de ese hallazgo, los persas decidieron invadir y castigar a las ciudades griegas. Para eso organizaron un gigantesco ejército y avanzaron hacia el territorio de los Balcanes a través de lo que sería Turquía, llegaron al continente europeo, penetraron en los Balcanes y dieron inicio a lo que se conoce como la Primera Guerra Médica. Sin embargo, esas guerras, para no entrar ya en los detalles, que se iniciaron alrededor del año 492, darían origen pues a un largo conflicto que duró más o menos unos 50 años. Ese conflicto se desarrolló en tres momentos, por eso que se habla de tres guerras médicas, donde hubo algunos enfrentamientos pues, que han quedado en la historia, como la batalla de Maratón, la famosa batalla de las Termópilas, famosa a través de las películas que últimamente ustedes han visto seguramente en el cine y la televisión, pero finalmente la victoria quedó del lado de los griegos. Ya hacia mediados del siglo V,
los persas se habían dado cuenta que no podían derrotar a los griegos. Especialmente no podían superar la forma de hacer la guerra de los griegos, que era a través de la falange de hoplitas, que era una forma de hacer la guerra en tierra a través de batallones, en este caso de infantería, formados pues a la manera de un cuerpo espín, ¿no? Contra eso, ni la caballería ni los arqueros persas podían hacer nada. Bueno, y aparte, digamos, otros factores. Lo cierto es que finalmente los persas tuvieron que rendirse, firmaron la llamada Paz de Simón, que estableció la victoria de los griegos y dio inicio a la decadencia del imperio persa. Las grandes consecuencias de las guerras médicas fueron, por un lado, justamente el inicio de la decadencia del imperio persa, que hasta ese momento había sido el imperio más grande conocido en la tierra, pero eso significó también no solo la victoria de Atenas, sino sobre todo el enriquecimiento de Atenas. ¿Por qué? Porque Atenas había liderado durante la guerra con los persas una coalición conocida como la coalición de Delos. Una coalición que había permitido unir los recursos militares de todas las ciudades griegas, pero que además benefició a Atenas, porque Atenas era quien vendía el trigo para alimentar a las tropas, Atenas era quien transportaba los pertrechos a través de los puertos, por lo tanto la guerra había sido un gran negocio para Atenas. Así que cuando la guerra termina, Atenas no solamente logra la victoria militar por dirigir la Confederación de Delos, sino además que se ha enriquecido y apoderado de una gran cantidad de lugares que hasta ese momento habían estado bajo dominio persa. Así que todo esto de alguna manera cambió el equilibrio político entre las propias polis griegas. Igualmente también colocó en un primer plano a los militares griegos, a los llamados estrategos. Así que las décadas posteriores a la finalización de las guerras médicas fueron décadas de gran prosperidad en Atenas, coinciden con el gobierno de un arconte llamado Pericles. Pericles gobierna Atenas en su época de máximo esplendor económico y político, una época en la cual Pericles va a consolidar la democracia a través de una serie de reformas. La más importante va a ser el establecimiento de los salarios a los empleados públicos para que estos no sean propensos a la corrupción, pero también va a iniciar una serie de obras en la propia Atenas, como por ejemplo la construcción del Partenón para celebrar la victoria sobre los persas, así como también va a comenzar a aprovechar las minas de plata que se habían descubierto muy cerca de Atenas para hacer la guerra contra los espartanos. Porque Pericles cree de que mientras Esparta siga fuerte militarmente, Atenas está en peligro. Por lo tanto, Pericles, luego de realizar una gran cantidad de reformas en el plano político, incluso va a restringir la ciudadanía a los méticos que en décadas anteriores habían logrado acceder a cargos públicos, finalmente va a dar inicio a la guerra contra los espartanos. Esas guerras se conocen como las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso entonces son las guerras que van a enfrentar a Esparta contra Atenas, pero que gradualmente van a involucrar a todas las polis griegas, que se van a aliar en dos grandes coaliciones. La Confederación de Delos, a cargo de Atenas, y la Confederación del Peloponeso, a cargo de Esparta. Por lo tanto, las causas de la guerra son, en primer lugar, el dominio que aspiran tanto Esparta como Atenas del conjunto de las polis griegas en los Balcanes, las tensiones y la enemistad que ambas tienen desde décadas anteriores,
especialmente por los beneficios que los atenienses habían logrado durante la guerra contra los persas, es decir, durante las guerras médicas. Son guerras sangrientas, son guerras duras, que duran más o menos unos 30 años. El propio Pericles muere durante la paz, no en el campo de batalla, sino víctima de la peste, porque casi al inicio de las guerras del Peloponeso, la peste azota Atenas. Mata más o menos al 50% de la población. Dentro de esos muertos estamos viendo el caso de Pericles. Finalmente la guerra la van a perder los atenienses. Los espartanos van a lograr imponerse no solamente por su superioridad militar, sino porque van a recibir financiamiento de los persas. Porque los persas se van a dar cuenta de que si bien militarmente no han podido derrotar a los griegos, sí pueden debilitarlos mediante sobornos, chantajes, prebendas a los políticos griegos, tanto de Esparta como de Atenas. Así que por lo bajo, como se diría popularmente, los persas intervienen en la guerra financiando el esfuerzo de Esparta para derrotar a Atenas. La guerra termina con la derrota de Atenas, pero la victoria de los espartanos es breve, solamente va a durar 10 años, luego de lo cual Esparta también entra en crisis y, de alguna manera, la gloria de estas dos polis griegas llega a su fin. Eso además va a generar un espacio político que va a ser aprovechado por otra ciudad griega ubicada en la parte norte, una ciudad que los griegos en realidad no consideraban parte del mundo griego, los consideraban bárbaros, que era en este caso Macedonia. Y justamente ese es el tema de esta última parte. La última etapa de la historia griega se conoce como la época helenística, que va del año 323 al año 146 a.C. Esta etapa es una etapa muy importante porque es un periodo en el cual, durante el siglo IV a.C., todo el mundo griego va a ser unificado a partir de una ciudad ubicada en la parte norte extrema de los Balcanes, conocida como Macedonia. Macedonia era una ciudad que los griegos en general no consideraban parte del mundo griego, los consideraban salvajes. Durante algún tiempo habían sido incluso una colonia de los persas, pero en la primera parte del siglo IV, durante el gobierno del rey macedonio Filipo II, los macedonios van a lograr poco a poco un proceso de expansión. Luego de la batalla de Queronea, el año 338, Filipo se va a imponer sobre todas las polis griegas. Va a organizar lo que se conoce como la Liga de Corinto. ¿Para qué? Para liberar a las colonias griegas ubicadas en las costas del Asia Menor del dominio de los persas. En realidad era un pretexto. Era un pretexto que Filipo estaba utilizando para legitimar la unificación forzosa que había hecho de las ciudades griegas. Sin embargo, él va a morir poco antes de iniciar sus acciones militares contra los persas, así que en realidad el poder va a quedar en manos de su hijo Alejandro Magno, quien va a llevar a cabo sus planes e incluso los va a llevar a un nivel mayor. Ya que durante el gobierno de Alejandro Magno, los griegos, ahora unificados bajo un solo comando, van a conquistar el norte de Egipto, donde Alejandro se va a coronar como faraón y va a fundar una nueva ciudad llamada Alejandría. Van a conquistar todas las costas del Asia Menor, van a expulsar a los persas, luego van a invadir el imperio persa, van a invadir la zona de Mesopotamia, Persia propiamente,
e incluso van a llegar hasta las costas del río Indo, es decir, hasta la zona del Valle del Indo, que era la zona más lejana que los europeos conocían en aquella época. Todas estas victorias y conquistas de Alejandro Magno se realizaron durante un periodo relativamente corto, durante aproximadamente unos 15 años. Pero Alejandro muere repentinamente, a los 31 años muere Alejandro, y una vez que él muere, los territorios que él había conquistado van a quedar divididos entre sus principales generales. Va a estar dividido en 3 zonas, lo que se conoce como la Persia de Seleuco, uno de los generales de Alejandro, el Egipto tolemaico, también de uno de los generales de Alejandro, y la zona de Macedonia, que sería básicamente los Balcanes, a cargo de otro de los generales de Alejandro, que es el general Antígono. De esa manera entonces llegaba a su fin lo que había sido el esfuerzo conquistador de Alejandro Magno. A partir de este momento, la historia de los griegos entra en una debate, digamos, bastante notoria, porque ya estamos en el momento en el cual en el Mediterráneo están presentes 2 potencias comerciales y económicas. Por un lado, Cartago y por otro lado, Roma. Y justamente el año 146 a.C., los romanos invaden los Balcanes y convierten a los griegos en parte de lo que en esos momentos es la República Romana. ¿Ya? Entonces eso creo que también debe quedar en claro. Vamos a volver aquí a la parte inicial para comentar el tema de los aportes. Bueno, en cuanto a los aportes de los griegos, bueno, los griegos en realidad, como ustedes saben y como ya dije al inicio, realizaron grandes innovaciones en diversos campos del conocimiento. En ese sentido, nosotros podemos ver que los griegos pues van a inventar la democracia, algo que está asociado sobre todo a Atenas. La democracia es en este caso la idea de que el gobierno puede estar en manos del pueblo. La democracia es un invento asociado a Clístenes, quien dividió toda Atenas en distritos, a los cuales le dio una representación proporcional en las asambleas, que es la base de la democracia, de que las autoridades pueden ser elegidos por los propios ciudadanos. La filosofía y la lógica también son innovaciones de los griegos, puntualmente de los atenienses, Platón, Sócrates y sobre todo Aristóteles, quien reflexionó acerca de diversos aspectos y que está plasmado en sus obras como el órgano, la política, la poética, entre otras. También en el mundo griego se inventaron algunos de los principales géneros literarios, como es el caso del drama, como es el caso, por ejemplo, también de la comedia, de la historia. En el caso de la estética, tenemos pues en el mundo griego las expresiones de carácter cultural, como por ejemplo la escultura. La escultura griega es bastante importante, que fue producto de toda una evolución. En la separata ustedes tienen, por ejemplo, una pequeña reseña acerca de la evolución de la escultura en sus 3 grandes momentos, ¿no? Lo que es la llamada escultura arcaica, conocida como core, la escultura clásica, de las formas, digamos, que nosotros conocemos, como ocurre, por ejemplo, con la estatua de Hércules, y lo que se conoce como la escultura del periodo helenístico, ¿no? Con estatuas ya mucho más antropomorfas, por decirlo así, realistas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con las esculturas de Afrodita, Eros y otros.
La oratoria, ¿no? Está asociada a un personaje como Demóstenes, las famosas Olimpiadas, el método científico, la aparición de algunas ciencias como la astronomía, la geografía, geógrafos tan importantes como Ptolomeo, ¿no? Destacan en el mundo de los griegos. Bueno, vamos al caso de Roma ahora. Ya con eso acabamos el caso de Grecia, vamos al caso de Roma. Bueno, Roma es una sociedad que se estableció, y vamos aquí al aspecto geográfico, no tenemos aquí en la diapositiva, acá tenemos un pequeño mapa, digamos, de Roma, pero Roma es un pueblo que se estableció en lo que se denomina la península de los Balcanes. Esta es la península de los Balcanes, ¿ya? Este fue el centro geográfico de Roma. En ese sentido, entonces, Roma habitó una de las tres grandes penínsulas del continente europeo. ¿Cuáles son los límites de la península de los Balcanes? Tenemos aquí en el norte los Alpes, tenemos aquí en el sur el mar Jónico, aquí tenemos en el este el mar Adriático y aquí tenemos en el oeste el mar Tirreno. ¿Ya? Esos son los límites. Geográficamente, la península itálica es una zona muy adecuada para la agricultura. Es una zona cálida, pantanosa, lluviosa. Es una gran llanura, solamente atravesada por dos cadenas montañosas. Una se conoce como los Alpes y la otra se conoce como los Apeninos, ¿no? Los Alpes y los Apeninos. Todo lo demás es un inmenso valle formado pues por grandes extensiones fértiles. Por lo tanto, los romanos fueron pueblos que se dedicaron básicamente a la agricultura. A lo largo de la historia, los romanos ocuparían otras regiones mediante guerras, especialmente la guerra que desarrollaron contra los cartagineses. Los romanos ocuparían, por ejemplo, las islas de Sicilia, Cerdeña, Córcega, el norte del África, la península itálica, y con el tiempo llegarían a conquistar prácticamente todo el Mediterráneo, todo el norte del África, toda Europa, todas las costas del Asia Menor, llegarían hasta la zona de Mesopotamia. Pero volviendo a los orígenes geográficos, el punto focal central es la península itálica con las características que les he señalado. Ya, eso es importante tomar en cuenta. Entonces, volvamos ahora aquí. La historia de Roma es una historia que se divide en tres grandes momentos. La etapa de la monarquía, la etapa de la república y la etapa del imperio. Cada una con las cronologías que ustedes ven en la diapositiva. La historia de Roma empezó cuando el año 753 se inicia la construcción de la llamada Urbe Condita. La Urbe Condita es el nombre original que tuvo lo que con el tiempo se va a llamar Roma. Según la mitología, según este caso la leyenda asociada a Rómulo y Remo, en realidad Roma fue fundada por Rómulo, luego pues de todo un incidente en el cual él va a matar a su hermano. Ambos habían sido salvados de morir en el río Tíber, a donde habían sido arrojados por lo que sería su abuelo para evitar que, bueno, hay toda una historia ahí medio enredada que no quiero detallar porque no tenemos tiempo, pero lo cierto es que hay un conjunto de sucesos envueltos en esta leyenda que termina con Rómulo y Remo ya en este caso adultos en los territorios que hoy día sería Roma. Luego de un confuso incidente, uno de los hermanos mata al otro y se funda la ciudad. Ya. Eso es según la leyenda. Pero según la historia, lo que ocurre es lo siguiente. Primero, toda la península itálica ya estaba poblada antes del año 753. En la península itálica estaban los griegos, quienes habían fundado colonias.
estaban además un conjunto de pueblos que eran los umbrios, los volscos, los oscos, pero sobre todo estaban los etruscos, que en ese momento eran tal vez la sociedad más importante de toda la península itálica. Entonces, probablemente los orígenes de Roma se encuentren en pueblos que se establecieron en Roma efectivamente hacia el siglo VIII, aprovecharon la situación de Roma como punto de control en el Tíber para el paso desde el sur hasta el norte de la península de los Balcanes, y gracias al control de esa ruta comenzaron a acumular poder económico, que con el paso del tiempo fue dando origen a una ciudad ya no solamente próspera en términos económicos, sino con aspiraciones políticas, que gradualmente comenzaría a someter, mediante alianzas o mediante la guerra, a un conjunto de pueblos vecinos, y poco a poco esto sería las bases de la Roma tal como la conocemos en la actualidad. Es decir, los orígenes de Roma son menos heroicos de lo que las leyendas señalan. Es un origen sobre todo asociado a un pueblo que aprovechó la ubicación de la ciudad que construyeron porque era la vía de comunicación entre el norte y el sur de la península itálica. Ahora bien, a partir de ese momento, que es el año 753, donde está ubicada el origen de la ciudad, Roma atravesó un primer momento conocido como la etapa de la monarquía. Durante este periodo, Roma inicia un proceso gradual de expansión. En esta etapa, por ejemplo, los romanos se van a aliar con los sabinos, que es un pueblo que habitaba el valle cercano. Durante esta etapa, los romanos van a estar gobernados por reyes. Son 7 reyes divididos en 2 grandes dinastías, la dinastía de los etruscos y la dinastía de los latinos. Van a derrotar al último de los reyes, Tarquino el Soberbio. El año 509 hay un levantamiento de los patricios, es decir, de los nobles romanos, quienes van a deponer al rey y van a establecer límites al poder de los individuos. Van a tratar de hacer prevalecer la ley sobre los intereses personales. Y para eso van a concentrar el poder en una asamblea donde están representados todos los plebeyos. Esa asamblea, como ustedes pueden ver aquí, la vamos a ver aquí, se conoce como el Senado. Es decir, la aparición del Senado es lo que marca el inicio de la etapa conocida como la República. Y luego, a lo largo del periodo que va del año 509 hasta el año 29 a.C., Roma vive la llamada etapa republicana. Es una etapa muy importante porque en esta etapa es donde, por ejemplo, Roma va a lograr consolidar su poder sobre toda la península itálica. Los romanos van a someter rápidamente a pueblos como los oscos, los umbrios, los volscos, los griegos. En segundo lugar, es la etapa en la cual los romanos van a expandirse fuera de la península itálica, especialmente luego de la guerra contra los cartagineses conocidas como las guerras púnicas. Pero luego también van a conquistar el norte del África, van a someter, por ejemplo, a los libios, a los egipcios. Luego van a conquistar en Europa a los galos, a los íberos, a los germanos, a los griegos, y luego van a conquistar a los pueblos de Oriente, como los hebreos, los sirios, los persas, que va a ser, digamos, un poco ya el límite de los territorios a los cuales Roma se va a expandir. Pero la época de la República es la época también de la consolidación de las instituciones conocidas como magistraturas, no solamente el Senado, sino la Asamblea Curial, la Asamblea Tribal, los censores,
los cuestores, etcétera, etcétera. Pero la etapa de la República también es la etapa de las grandes luchas entre patricios y plebeyos, que va a dar origen a toda una legislación, leyes en favor de los plebeyos, la ley Canuleia, la ley Claudia, la ley Frumentaria, pero también a conspiraciones como la rebelión de los hermanos Graco. Y finalmente, la República es la etapa en la cual suceden los conflictos al interior de la propia élite, entre los propios patricios, que se conoce con el nombre de las guerras civiles, que es lo que pone fin a la República y da inicio al imperio. El imperio es la época en la cual Roma alcanza su máxima expansión territorial. Es la época en la cual, por ejemplo, los romanos llegan a los límites del río Rin en el norte de Europa. Es la época en la cual los romanos llegan hasta la zona de Britania, en la gran isla. Y es la época en la cual llegan hasta Mesopotamia, que es el límite hacia Oriente. Pero la etapa del imperio es una época también de prosperidad, el siglo de Augusto. Y es una época también de gobernantes como Trajano, como Nerva, como Constantino, todos los cuales van a generar algunas leyes, algunas edificaciones que han quedado y que nosotros asociamos a la historia de Roma. Hasta que finalmente el año 476, los bárbaros invaden el imperio, Roma cae bajo su poder y la historia de este pueblo llega a su fin. ¿Ya? Pero bueno, dicho eso, y ya teniendo, digamos, una imagen clara de la historia, las etapas y los hechos más particulares, vamos a ver ahora uno a uno algunos aspectos puntuales de la historia de Roma. El primero de ellos tiene que ver con la organización social de Roma. Cómo estaba organizada la sociedad romana, la población. A ver, en sus orígenes, sobre todo durante la fase final de la monarquía, el imperio romano, la sociedad romana, porque en esa época todavía no hay imperio, la sociedad romana, estaba organizada en dos grandes grupos. Por un lado estaban los patricios, eran los romanos de origen y descendencia, pero que era la gente más adinerada, aquella que tenía grandes recursos económicos, porque tenía propiedades, tenía dinero, tenía inversiones en negocios, era la élite de la sociedad romana. Eran aproximadamente unas 50 familias que iban a controlar la política romana durante varios siglos. Se llamaban patricios, ¿ya? Pero sobre todo era gente rica con derechos políticos. Y en segundo lugar estaban los plebeyos, que tenían el mismo origen de los patricios, porque también eran romanos de nacimiento, pero que sin embargo no tenían patrimonio, no tenían dinero, no tenían propiedades, no tenían negocios, y en un primer momento tampoco tenían derechos políticos. Algo que van a ir logrando poco a poco a lo largo de la República a través de un conjunto de leyes. Con el tiempo, especialmente a fines de la República y durante el Imperio, van a aparecer los clientes. ¿Quiénes eran los clientes? Los clientes en general eran plebeyos que podían tener origen romano o origen extranjero, que podían ser generalmente gente plebeya, pero con dinero, con poder político, que buscaba el patrocinio de un patricio. Vamos a poner un ejemplo concreto para que se entienda. Imagínense que alguien es un plebeyo, pero que por X razones va a lograr amasar una fortuna. Va a tener patrimonio, pero no tiene derechos políticos porque no tiene un origen patricio. Pero lo que puede hacer es a través de alianzas matrimoniales o legalmente ser reconocido como alguien adscrito y protegido por una familia patricia.
Esa situación le da la condición de cliente. Generalmente los patricios romanos tenían muchos clientes, tenían una extensa red de plebeyos o de gente extranjera a las cuales ellos patrocinaban, protegían, apoyaban, a condición de que esas personas también le brindaran apoyo, especialmente económico. El poder en realidad de las familias patricias en buena parte se basaba por la cantidad de clientes que podían tener. Y con el tiempo también en Roma apareció otro grupo conocido como los esclavos. En sus orígenes, en Roma en realidad no había muchos esclavos. Era como el caso de las ciudades griegas. Pero luego de las guerras púnicas, donde Roma derrotó a Cartago, la cantidad de esclavos en Roma aumentó. Y ya durante la fase imperial llegaban miles de esclavos diariamente a los mercados romanos, de todo tipo, esclavos desde gente con gran educación hasta personas, digamos, muy humildes, esclavos que llegaban a esa condición porque no habían podido pagar sus deudas, otros que eran prisioneros de batalla, poblaciones capturadas durante las campañas, eran vendidos en los mercados de esclavos para realizar diversas funciones. Podían ser tutores, podían ser capataces, podían ser artesanos, podían ser trabajadores, podían ser incluso llevados a lugares muy inhóspitos y duros a desempeñar tareas muy duras, como por ejemplo las minas, ¿no? Eran tal vez de las tareas más terribles a las cuales los esclavos eran destinados. Los esclavos obviamente no tenían ningún derecho, eran considerados simplemente mercancías. Durante la República surgen las llamadas magistraturas. Las magistraturas son los cargos públicos, es decir, plebeyos, no, patricios, que asumen determinados cargos en el manejo del Estado. Por ejemplo, pueden ser cuestores, aquellos que recaudan los impuestos, pueden ser ediles, aquellos que se encargan de la administración de las ciudades, pueden ser censores, aquellos que vigilan la moral pública, pretores, aquellos que gobiernan una provincia y administran justicia, tribunos, aquellos que defienden alguna causa, como el tribuno de la plebe, el que defiende los derechos de la plebe, y pueden ser dictadores. ¿El dictador quién es? El dictador es un cónsul que durante 6 meses asume el poder total en Roma. Esto sobre todo se da en situaciones de emergencia, cuando Roma está en crisis y necesita que las decisiones políticas se tomen rápidamente. Pero la institución más poderosa era el Senado. El Senado estaba formado por los representantes de los patricios, que eran conocidos como senadores, y estaba presidido por cónsules, que eran 2 cónsules. En determinado momento, incluso cuando los plebeyos comenzaron a tener derechos, uno de los cónsules podía ser un plebeyo. Y en épocas de crisis, como ya he señalado, uno de esos cónsules podía ser nombrado dictador para que asumiera el cargo de forma plena. También estaban las asambleas de ciudadanos, como las asambleas curiales, centuriales y tribales, las cuales unían en algunos casos a plebeyos, en otros casos a patricios, en otros casos a patricios y plebeyos, para cumplir determinadas funciones, especialmente hacer consultas, aprobar leyes, vetar algunas normas, etc. Ahora bien, a lo largo de la historia de Roma, especialmente en la época republicana, los plebeyos lucharon y fueron obteniendo gradualmente algunos derechos. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas estableció la igualdad ante la ley entre patricios y plebeyos. La ley Canuleia permitió el matrimonio entre miembros de la clase de los patricios y miembros de la clase de los plebeyos. La ley Licinia, que permitió que los plebeyos accedieran al Senado,
se convirtieran en senadores y además con la posibilidad de convertirse también en cónsules. La ley Olgunia, una ley que le permitió a los plebeyos el derecho de formar parte del colegio sacerdotal, es decir, de las personas que estaban dedicadas a la administración de los templos, que era en realidad muy importante, porque esto le daba también acceso a una permanente fuente de ingresos. Entonces, vemos aquí cómo gradualmente comienzan a darse leyes en favor de los plebeyos, reconociéndole algunos derechos. Durante la expansión romana, uno de los hechos más importantes, que fue, digamos, como el punto de quiebre en la historia de Roma, fue en este caso la permanente conquista. Roma conquistó toda la península itálica entre los siglos V y IV antes de Cristo. Es la época en la cual los romanos derrotan a los umbrios, a los volscos, a los griegos. Luego, también conquistan ya no solamente la península itálica, sino las islas adyacentes, Siracusa, Sicilia, Córcega, Cerdeña, y se apoderan también de la península itálica y el norte del África. Esto ocurre durante las llamadas guerras púnicas. Las guerras púnicas se enfrentaron a Roma y a Cartago entre el año 264 y el año 146. Fueron guerras debido a la rivalidad comercial entre ambos pueblos. Ambos deseaban controlar todo el comercio en el Mediterráneo occidental. Esas guerras fueron 3 guerras púnicas que terminaron el año 146 con la derrota de Cartago. Cartago fue destruida el año 146 por el general romano Escipión el Africano. A pesar que durante las primeras etapas de las guerras púnicas los cartagineses llevaron la ventaja, finalmente el poder económico de Roma fue lo que les dio la victoria final el año 146. Cuando terminaron las guerras púnicas, Roma se convirtió en la principal potencia en todo el Mediterráneo. Roma además generó una gran cantidad de esclavos durante las guerras púnicas, lo cual tuvo un efecto negativo en Roma, curiosamente, porque al haber más esclavos, estos eran preferidos en el trabajo agrícola y los plebeyos comenzaron a ser desplazados como agricultores. Por otro lado, también las guerras púnicas generaron una gran cantidad de tierras que fueron entregadas a los generales, los cuales se convirtieron en grandes latifundistas. Todo esto, poco a poco, a pesar que los romanos en ese momento no se daban cuenta, traerían algunas de las más importantes condiciones para la decadencia de Roma, especialmente durante la época imperial. Y luego los romanos también se expandieron ya en el siglo II, I y sobre todo primero, después de Cristo, a otros lugares, ¿no? Como Egipto, Siria, Macedonia, las Islas Británicas, Germania, etc. Crisis de la República. La crisis de la República Romana se da durante el primer siglo antes de Cristo. Y esa crisis tiene que ver fundamentalmente con los enfrentamientos al interior de la propia élite romana, es decir, los enfrentamientos entre los propios patricios. Los patricios estaban divididos en 2 grandes grupos. Por un lado estaban los llamados conservadores o el llamado partido senatorial, también conocido como optimates, y por otro lado estaban los patricios que estaban más cercanos a los plebeyos, conocidos como el Partido Popular. El primer enfrentamiento entre ambos grupos se dio en el siglo II a.C., cuando ocurrió las famosas conspiraciones de los hermanos Graco, quienes trataron de
aprobar leyes en favor de los plebeyos, como fueron las leyes agraria y frumentaria. Sin embargo, estas leyes fueron sistemáticamente bloqueadas en el Senado y posteriormente los hermanos Graco fueron asesinados. Y ya en el siglo I antes de Cristo, los militares romanos comienzan a tener un mayor poder, comienzan a tener aspiraciones políticas para permanecerse y perpetuar en el poder. Eso sobre todo se dio durante los gobiernos de los cónsules Mario y Sila a inicios del siglo, en este caso I antes de Cristo. A lo largo de ese siglo se darían tres grandes guerras, conocidas como las guerras civiles. La primera enfrentó precisamente a Mario y Sila. El triunfo favoreció a Sila, quien gobernó Roma durante casi una década, pero luego de su muerte, tres hombres poderosos en Roma, que son en este caso Julio César, Pompeyo y Craso, deciden unirse para no desangrar Roma en una guerra civil, y durante más o menos 7 años la paz está vigente en Roma, pero luego estalla una guerra entre los tres, que se conoce como la Segunda Guerra Civil, que termina con la victoria de César. Julio César gobierna durante 7 años más o menos de manera armónica, en lo que se conoce como la dictadura, pero luego es asesinado y sus sucesores y otros hombres poderosos en ese momento, como Octavio, Marco Antonio y Lépido, deciden hacer una alianza, eso se conoce como el Segundo Triunvirato, y luego de 5 años de paz, sin embargo, estalla una nueva guerra civil que termina con la victoria de Octavio sobre Marco Antonio en la batalla de Actium el año 31 a.C. 3 años después, el Senado romano le entrega a Octavio todos los títulos: emperatore, príncipe, augusto, ciudadano, es decir, lo convierte en lo que hoy día conocemos como un emperador. Augusto acumula todo el poder en Roma. A partir de ese momento se inicia la fase imperial. La fase imperial tiene un primer momento con el llamado siglo de Augusto, que es la época del gobierno de Augusto, el primer emperador, una época de mucha estabilidad política, la llamada Pax Romana. Pero luego, digamos, hay una serie de otros gobernantes a lo largo de los siglos posteriores que de alguna manera van a dejar un legado muy importante hacia los pueblos mucho más recientes, ¿no? Vamos a ver aquí. Tenemos algunos de los momentos de la historia romana más importantes, ¿no? Tenemos el Alto Imperio, donde tenemos los gobiernos, por ejemplo, de Augusto, la paz romana, la época de mayor esplendor cultural. Tenemos la época del emperador Claudio, quien va a conquistar Britania, Licia, Macedonia, va a hacer una gran cantidad de reformas en Roma. Nerón, famoso porque inicia la persecución contra los cristianos. Trajano, quien va a llevar el imperio a su máxima expansión hasta la zona de Mesopotamia. Tenemos luego el Bajo Imperio, donde destaca, por ejemplo, Diocleciano, que para tratar de administrar mejor los territorios, divide pues el territorio en 4 jefaturas, la llamada tetrarquía. Constantino, quien deja de lado la persecución contra los cristianos mediante el Edicto de Milán. Teodosio, quien va a asumir el cristianismo como la religión oficial del imperio mediante el Edicto de Tesalónica. Él es también quien va a dividir el imperio entre sus hijos Honorio y Arcadio. Se establece el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y luego tenemos a Rómulo Augustulo, quien es en esos momentos un niño de 14 años, emperador de Roma, en el momento que Odoacro llega a las puertas de Roma, y eso marca el fin de esta sociedad. Entonces, eso es, señores. A ver, les doy unos minutitos para que resuelvan la práctica y vuelvo con el solucionario.
A ver, vamos a empezar, ¿ya? Tenemos, en primer lugar, una pregunta acerca de la historia de Grecia, ¿ya? Es una pregunta sobre... Vamos a leer, dice, Grecia no estuvo exenta de conflictos y guerras. Durante el proceso histórico griego se desarrollaron varios enfrentamientos externos e internos. Uno de los principales conflictos externos fueron las guerras médicas, desarrolladas entre los años 492 y 449. O sea, lo que nos piden es que señalemos dos cosas que son correctas sobre las guerras médicas. Dice, ¿tuvo como detonante el apoyo de Atenas a la rebelión de Mileto? Sí, Mileto era una colonia justamente ateniense, ubicada en las costas del Asia Menor. Esa fue una de las razones, uno de los pretextos utilizados para la guerra. ¿Durante el conflicto murió Pericles? No, Pericles murió en realidad durante las guerras del Peloponeso, no durante las guerras médicas. ¿Causado por pugnas hegemónicas, políticas, económicas de la polis? No, esa sería en realidad la razón de las guerras del Peloponeso, no de las guerras médicas. 4. Entre las batallas destacó la victoria griega de Salamina. Correcto, fue una victoria en la cual la flota combinada de los griegos hundió a buena parte de la flota de los persas. Entonces la respuesta es la letra A, la A. La pregunta número 2 dice, la escultura fue una de las principales manifestaciones artísticas del mundo griego, presentando características propias en sus diferentes periodos. En las imágenes se puede apreciar el discóbolo, la Coonte y sus hijos, y la última escultura es de Quirós. Establecer en qué periodo fueron realizadas cada una de ellas. Pues es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque normalmente no o sea, uno no establece las diferencias entre estos ejemplares escultóricos de la historia griega, ¿no? Pero, digamos, haciendo un esfuerzo, sabemos, por ejemplo, que la última de ellas, por ejemplo, es mucho más rústica, es del periodo arcaico en realidad, ¿no? Justamente esa es la de Quirós. Y sabemos también que la primera corresponde pues al periodo clásico, ¿no? Es el famoso discóbolo, es la más conocida. Entonces ya con esa información podemos deducir que la respuesta es la letra B de bebé. La pregunta número 3, perdón, habla acerca de los periodos históricos de Roma. Bueno, ahí está la clave es la letra D, ¿sí, no? Porque lo que nos preguntan es cuál de esas afirmaciones corresponde a la etapa de la monarquía. Obviamente es la derrota, ¿no?, de Tarquino el Soberbio por parte de los oligarcas patricios organizados en el Senado. Las otras corresponden a etapas posteriores, ¿no? Corresponden en realidad la 2 y la 3 a la República y la primera a la fase imperial. La pregunta número 4 es una pregunta para establecer relaciones, es una pregunta sencilla. La respuesta es la C, ahí no hay mucho que explicar. Y la pregunta número 5 es una pregunta sobre la religión romana, especialmente sobre el tema del cristianismo, y qué cosas se estableció en el edicto de Tesalónica, ¿no? De Teodosio. Bueno, ahí en realidad la respuesta es, se estableció que la religión cristiana fuera la religión oficial del Estado romano, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra D de dado. Dicho eso, entonces, vamos a colocar aquí en el chat las claves. Ustedes la tienen ahí. Y con eso damos por terminada la clase del día de hoy. Señores, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.